Las antenas son generadoras de cáncer, son frecuencias ionizantes. Y en Güemes está sucediendo algo y recién me acaba de mandar la fiscal de Güemes diciéndome de que las antenas, muchas de las antenas fueron retiradas. Me dice acá, por ejemplo, que al lado donde estaba una de las antenas fue sacada hace 3 meses. ¿Es contaminante la radiofrecuencia? A ver, primero lo que hay que entender es que la gente confunde mucho lo que es estructura soporte con antenas. Y muchas veces, torre, digamos. Claro, muchas veces lo que impresiona, lo que llama la atención es la estructura soporte. Más aún en localidades que no tienen edificación en altura, donde las antenas se aprovechan de una altura considerable que tiene un edificio para montarse y no tener que construir una estructura de ese tipo que llama la atención, que vos vas llegando por la ruta a una localidad y la ves a kilómetros, e impresiona. De allí que esta situación alimenta esa idea de la posibilidad de que las radiaciones que producen las antenas puedan generar algún efecto sobre los seres vivos. Por supuesto que genera un efecto, pero el efecto es térmico, propio de las radiaciones no ionizantes. Porque son... Hagamos una distinción. ¿Qué es radiación ionizante? La radiación ionizante es aquella que genera una modificación en la célula de un ser viviente. Y es por eso que puede allí arrastrar algún tipo de cambio estructural en la conformación celular de las personas o de los animales o de las plantas, y que es una cosa completamente distinta que la encontramos, por ejemplo, en los rayos gamma o en los rayos X. Los ultravioletas. Donde se limitan, ¿no?, las utilizaciones en la manipulación que puede hacer el ser humano. En cambio, las radiaciones no ionizantes solamente producen efectos térmicos, es decir, una leve elevación de la temperatura. Que lo en algunos casos es imperceptible. Que además lo producen un montón de cosas. Nosotros, los mismos cuerpos humanos, vivos, generamos una temperatura que es una temperatura distinta a la temperatura ambiente. Irradiamos desde nuestros cuerpos calor hacia otros cuerpos. Eso pasa, por ejemplo, en lugares donde hay mucha gente concentrada, que uno puede notar que sin necesidad de calefacción se eleva 1 o 2 grados o décimas de grados la temperatura, que puede ser después elevada más todavía por sistemas de calefacción. El sol, pero que además tiene una serie de rayos como los son ionizantes, como el ultravioleta. Pero tiene rayos no ionizantes, que son aquellos que tienen que ver con los factores térmicos. Infrarrojo. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Porque algunos dicen, bueno, pero produce un efecto en los cuerpos humanos. Sí, un efecto térmico. Hay algunas personas que pueden ser más propensas, otras menos propensas a presentar una coloración por elevación de la temperatura. Pero para que eso ocurra, esas radiaciones no ionizantes tienen que estar o tienen que ser de una potencia determinada, y sin embargo la potencia de las antenas de las radiobases de telefonía móvil tienen una potencia inferior a lo que tiene una emisora de radio, una emisora de televisión o muchos de los focos o las lámparas que utilizamos en la iluminación de nuestros hogares o de nuestras oficinas. Perdón, ¿cómo va a tener baja potencia la antena si tiene que llegar a un celular que está a distancia? Bueno, porque justamente el celular también tiene otra antena que también irradia. Pero ese celular está más cerca del cuerpo que la torre. Sí, del oído y del cerebro. Y justamente las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud apuntan mucho más al aparato telefónico que a las antenas. Que además los nuevos aparatos telefónicos, que los conocemos como smartphone, es decir, que son teléfonos amigables o inteligentes, son inteligentes porque, no es porque piensen, razonen, todavía no, puede llegar dentro de lo que es el desarrollo de la robótica, sino porque son inteligentes para localizar aquella emisión de una antena
que le permite conmutar su, digamos, unión con esa antena, logrando que la transmisión sea mucho mejor para poder garantizar cierta calidad en la señal. ¿Por qué? Porque la esencia de la comunicación móvil, valga la observación, es la movilidad. Es que uno se pueda trasladar, que uno pueda mantener una comunicación telefónica o estar bajando, subiendo datos en su conexión a Internet, estando en movimiento, desplazándose. Y el teléfono, su inteligencia consiste en detectar la mejor señal de mejor calidad de la antena de acuerdo a dónde está dirigiéndose y conmutar inmediatamente hacia esa antena. Entonces estamos hablando de un sistema inteligente, combinado, de baja potencia. Cada vez la potencia es menor de acuerdo a la generación de la tecnología. 2G y 3G es una tecnología anterior. La 4G ha mejorado su tecnología también y también ha bajado su potencia. Por eso las antenas de 4G necesitan ser más para cubrir lo mismo que cubría antes una antena de 3G. Muchas localidades han sufrido mayor cantidad de antenas, menor potencia. Y mayor cobertura. ¿Qué es lo que pasa en algunas localidades donde transformaron sus antenas, quedaron los soportes, sacaron las antenas 3G y pusieron 4G? No tienen cobertura. Claro, ahora que me pusieron 4G no llega señal buena a mi casa. Se necesitan más antenas para poder llegar ahí. Vos sabés que me quedan dos cosas finales que son interesantes. Yo hace como 6 años consulté la Organización Mundial de la Salud en la página que tiene y me decía el riesgo del teléfono, de la terminal, no de la antena. Del aparato telefónico. Tal es así que recomienda usar Bluetooth, que también es radiofrecuencia, pero más y chiquita. usar manos libres, exacto. No hacer conversaciones con el teléfono mucho tiempo. Sí, además daba 2 horas por día, todo ese tipo de cosas para disminuir, pero daba 2B. ¿Qué era 2B? El riesgo era el mismo riesgo de tomar 4 cafés por día, ¿es así? Sí, es así. Y lo compara también con otros elementos de la alimentación. No recuerdo bien, pero que el que más llama la atención es ese, ¿no? Lo compara con el café. Es cancerígeno, digamos, en la misma medida que lo puede ser algún componente del café. Ahora acá, ¿qué es lo importante? Que en esto tienen que participar las organizaciones científicas correspondientes a la temática. Y si esto fuera así, tendríamos epidemias. Eso es lo que te iba a decir. Los grandes centros urbanos. Los grandes centros urbanos donde no tienen una antena. En Salta misma tenemos lugares en el centro que hay edificios que están pobladísimos de antenas. Sí. Tendría que ser una epidemia en ese edificio al menos. Exactamente, y en esa zona de cobertura, donde están esas antenas. Y eso tendría que ser un fenómeno universal, que se tendría que dar de una manera muy consistente. En Japón, por ejemplo, con gran cantidad de población, una superficie pequeña comparable a alguna provincia argentina, o en Corea del Sur, que son los países donde más antenas por habitante y por kilómetro cuadrado uno puede encontrar. El 5G, que es lo que se viene, en menos potencia todavía. Claro, todavía menos potencia, pero con la posibilidad de transmitir en lo que hace a la conexión de Internet a mayor velocidad. Estamos hablando, en la Argentina el promedio del 4G móvil es más o menos de 14 megabytes por segundo. En realidad, en muchos países del mundo esto es superado en 20, 25 megabytes, o en el caso de Corea, Singapur, pasan los 40 megabytes por segundo. Cuando hablamos de 5G, ya hablamos de 100 o más megabytes por segundo. Esto es lo que permite la Internet de las cosas, es la conexión de gran cantidad de elementos no solamente electrodomésticos, sino otros elementos tecnológicos que se comunican a través del servicio de un 5G. Permite la realidad aumentada y la realidad virtual. ¿Está vigente ya el 5G en el mundo? El 5G se estaban haciendo experimentos en varios lugares y todo indicaba que iba a ser probado ya en grandes grupos de gente en movimiento en el Mundial de Rusia, en Rusia justamente, ¿no? Con coberturas. Todavía comercialmente no hay terminales. Todavía comercialmente no, están desarrollándose terminales, pero todavía no están a la venta.